muestra de manera dramática nuestras carencias, no nuestras carencias como país, las carencias de quienes conducen los destinos del país. Recién se dan cuenta de lo importante que es el puerto de Chancay. Yo creo que la gran tragedia nacional, como yo he tratado de recoger la opinión y no solo los sentimientos de la gente, la vida real de la inmensa mayoría de peruanos, sino lo que dicen los especialistas, lo que conocen de cada sector, la gran tragedia nacional del Perú es no tener un proyecto propio como país. Es decir, un horizonte claro de a dónde queremos llegar, de qué es lo que pretendemos hacer los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Es decir, cuál es el país que quienes hoy de una u otra manera somos los protagonistas pretendemos dejarle a las generaciones que vienen. Y esto ha ido de la mano trágicamente con que se han logrado importantes avances en materia macroeconómica que al no ir de la mano con este gran proyecto nacional han terminado simplemente en eso, en números azules en el Perú como posibilidad, pero en una vida real de la inmensa mayoría de la población que no se corresponde en absoluto con el éxito en términos macroeconómicos. Y que esto tiene que ver, en conclusión y en resumen, con la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado por la absoluta degradación del ejercicio de la actividad política que se ha convertido prácticamente en una actividad delictiva más. Pero yo creo que en medio de este lamentable contexto, es decir, esto de la inauguración del puerto de Chancay, que iba a ser más o menos de la mano con la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez, que ha tenido que ser postergado, ¿no? Muestra de manera dramática nuestras carencias, no nuestras carencias como país, las carencias de quienes conducen los destinos del país. Recién se dan cuenta de lo importante que es el puerto de Chancay. Y durante mucho tiempo yo he insistido en que requerimos un gran proyecto nacional y juntar a 1000 peruanos alrededor de este gran proyecto y poner en orden este país. Y olvidarnos de las confrontaciones ideológicas y buscar aquello que nos une, aquello que va a ser de beneficio para todos y marchar juntos hacia adelante. Y creo que la verdad no estamos en condiciones de lograr un objetivo tan ambicioso, pero hay cosas que sí podemos lograr los peruanos. Y podemos lograrlas ahora. Tenemos una terrible crisis de inseguridad que, por Dios, poniendo un liderazgo adecuado y teniendo una estrategia que está hasta escrita y guardada en un cajón en el Ministerio del Interior, con el brazo izquierdo en un año se resuelve. Y no estoy exagerando. No es muy complicada nuestra crisis de inseguridad si se tiene el liderazgo y se tiene una estrategia mínimamente consistente. Y ninguna de las dos cosas las tenemos, entonces hay que tenerlas, pues. La crisis que hay con la minería informal y esta campaña perversa de la Sociedad Nacional de Minería, porque es perversa, están acusando de delincuentes a medio millón de peruanos, porque son mineros en proceso de formalización y les quieren quitar la única protección que tienen, se resuelve también. Muy fácilmente, con voluntad. Estamos hablando de la necesidad de que esas concesiones que le fueron entregadas ya, digamos, a 40 grupos familiares y empresariales. Se les ha entregado la inmensa mayoría de las concesiones en el Perú, es decir, se le ha entregado el derecho a explotar el subsuelo en el Perú. Y tenemos en el otro lado a más de 500.000 de familias que están trabajando en condiciones de informalidad porque no tienen la titularidad de las concesiones, ni una participación en ellas. Entonces, ese problema hay que resolverlo sentados en una mesa con la voluntad de que la riqueza del Perú sea disfrutada por todos. No es tan complicado. A nadie se le está pidiendo que renuncie a ser rico, a multiplicar las fortunas que ya tienen. Exitosa. Ni siquiera se le está diciendo que renuncien a concesiones, pese a que hay miles de hectáreas que ni siquiera explotan. Cientos de miles de hectáreas que ni siquiera explotan. Ni siquiera eso se les está pidiendo. Se les está pidiendo sentarse en una mesa para lograr un entendimiento y que sea posible que los mineros, porque el problema no se resuelve simplemente prorrogando el plazo, hay que cambiar los procesos para que rápidamente ocurra esa formalización y, por supuesto, los mineros informales tienen que hacer lo que les corresponde.
Es decir, tienen que seguir procesos ambientales, tienen que respetar derechos laborales, tienen que integrarse al sistema tributario y lo más importante es que están dispuestos. Y lo que hay que hacer es crear los mecanismos para que esto avance lo más rápidamente posible. Tampoco es muy complicado resolver este tema. Tampoco es muy complicado si hay voluntad de por medio. Pero tal vez lo más importante que tenemos hoy en el Perú en términos de posibilidades para todos los peruanos es el puerto de Chancay. Y yo creo que ya no es momento de echarnos a llorar por la negligencia y la irresponsabilidad de los políticos de los últimos años que ni siquiera se han puesto a pensar en lo que había que hacer en relación al puerto más importante de Sudamérica que está, fíjense ustedes, en el Perú. Y que no es un puerto de los chinos, ¿ah? Ese puerto se empezó a diseñar gracias al genio de un almirante peruano, Juan Ribaudo, que descubrió lo que había ahí. Y que lo primero que hizo fue buscar a la empresa Volcan de peruanos, fundada por el señor Bobby Letts, Roberto Letts, para conseguir un aliado, porque ahí había que meter mucho dinero y porque a los mineros les convenía tener un puerto para sacar el mineral cuando descubrieron que era una cosa fantástica, gigantesca lo que había ahí. Y que se requerían recursos del mundo. Y eso no era posible resolverlo solo con nuestros propios recursos porque no teníamos ni la tecnología ni el billete para hacer lo que había que hacer. Y esta gente salió al mundo a buscar socios. Y los chinos la vieron, pues.